Muy bien, pues le doy la bienvenida a la doctora Minerva Cobos Lucero, a quien me voy a permitir presentar en este momento. La doctora Minerva Cobos Lucero es licenciada en Derecho, con mención honorífica al recibir el grado de maestría y doctorado. Es presidenta y fundadora del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género del Estado de Veracruz, miembro y vocal académica del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz, expresidenta del Colegio de Abogados de Veracruz, secretaria del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz Boca del Río y vicepresidenta del Consejo de Egresados de la Universidad Cristóbal Colón. Es académica y actualmente es notaria pública en ejercicio de sus funciones. Miembro del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Veracruz y de la Academia Mexicana del Protocolo, expresidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres y conductora del programa Observatorio, comentarista de análisis jurídico en radio y televisión. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público Investigador, defensor de oficio adscrita al Juzgado Tercero Menor, oficial del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Veracruz. Por su participación en la defensa de los derechos de la mujer ha obtenido los siguientes reconocimientos: Premio a la Superación Ciudadano por la Ilustrísima Institución de la Superación Ciudadana, embajadora de la Paz y la Prevención, presidenta honoraria de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, Mujer Profesionista 2015 por la Women's Entrepreneurship Day, la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal Delegación Veracruz, en el marco del festejo de su 90 aniversario, le otorgó reconocimiento por su apoyo en actividades de prevención del delito y equidad de género, y es coautora del libro Estudios sobre Género desde una visión multidisciplinaria, entre otros muchos estudios que ha llevado a cabo. Doctora Cobos, le doy la bienvenida a la Universidad Anáhuac Veracruz, Campus Jalapa, y le estoy muy agradecida por haber aceptado participar en un día que sé que para quienes son expertas en estos temas, pues es un día muy ocupado, por lo cual le estoy doblemente agradecida. Muchísimas gracias, doctora Ana Brisa. Agradezco infinitamente la invitación. Por favor, sea portadora de este mensaje a los representantes de esta institución académica, igual que a todos los presentes. Saludo con mucho gusto. Pues, de verdad que me complace hablar de un tema que a mí me gusta mucho y sobre todo con los jóvenes, ¿no? Recordarles que cuando hablamos de perspectiva de género y todos estos temas que tienen que ver con los derechos de la mujer, pues no es que tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Generalmente cuando hablamos de política, de religión, de preferencia sexual y de género, siempre encontramos que opiniones diferentes. Y eso es interesante. No tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí debemos estar de acuerdo en tener una discusión productiva. Es decir, cómo no tener discusiones ociosas y que no nos lleven a ningún acuerdo. La discusión en este sentido debe ser productiva, no importa que haya opiniones diferentes, que seguramente las habrá con el respeto que todos tienen y con respeto a las opiniones y a las ideas diferentes. Pues voy a platicarles, si me permiten, voy a compartir pantalla en el tiempo que me lo ha indicado maestra doctora Ana Brisa. Voy a hablar primero. No sé, ¿ya está allí? Sí, la vemos bien. Muy bien. Bueno, antes de hablar de la perspectiva de género, yo quiero platicar de una situación real, de la situación que vivimos las mujeres, la violencia. La violencia es una conducta que se caracteriza por la fuerza física o psicológica intencional de provocar daño. Pero eso es una violencia en términos generales. Entonces, estos son los elementos: estrategia, acciones y el ánimo, la intención, el fin es dañar, es perjudicar. Eso es violencia. Esa es violencia en términos generales. La violencia de género es aquella violencia contra las mujeres, es a veces socialmente tolerada, justificada y se da por cuestiones de género. Es decir, la violencia de género se comete contra una mujer por el hecho de ser mujer, que es algo
que caracteriza la violencia de género. Y en ese sentido hay muchas críticas, ¿no? Sobre todo las opiniones diferentes dicen, pero ¿por qué si también el hombre es maltratado? La estadística está aquí reflejada en una imagen que tomé de ONU Mujeres. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres sufre algún tipo de violencia. La estadística, perdón, por cuanto hace a los hombres, nos dice que 1 de cada 20 es o tiene problemas de violencia. Entonces, la diferencia es abismal. Y aquí le pongo una imagen muy bonita de nuestra amiga Mafalda, ¿no? Donde dice prohibido pisar el césped, si alcanzan a leer. Y la dignidad, ¿no? Entonces, es que hay que reflexionar mucho en esto, ¿no? ¿Cómo estamos ante esta situación de violencia a las mujeres que hay que tratar y platicar brevemente antes de entrar al tema que nos ocupa? En 1993, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Eliminación de Violencia contra la Mujer la definió como todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en sufrimiento físico, sexual, psicológico o sufrimiento a la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en el ámbito público o bien en la vida privada. Y esto es muy importante, ámbito público o vida privada. ¿Por qué? Porque hasta antes de esta época, cuando veíamos los problemas, perdón que la alergia me mata, cuando veíamos los problemas entre un hombre y una mujer, pues decían que esta era cuestión doméstica, que era una cuestión de pareja, que era una cuestión entre dos, y vemos cómo no. La violencia de género es un tema que ocupa la vida pública. La violencia de género debe atenderse desde 3 puntos de vista, como un delito, como un derecho humano y bien como un tema de salud pública. Como un delito, es decir, debe ser castigado aquel que comete delitos contra las mujeres. Como un tema de salud pública, es decir, que así como se atiende a los enfermos de VIH, a los que tienen problemas de presión arterial o diabetes, también la violencia de género debe estar en la agenda de la vida pública y en los temas de salud pública. Y por supuesto, como un derecho humano, porque las mujeres tenemos derecho a que se garantice nuestra vida, nuestra libertad y nuestra seguridad. Es decir, tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Y aquí les dejo unas imágenes que nos hablan, no sé si las alcanzan a ver, de la pandemia. Nosotros las mujeres estamos viviendo hoy una doble pandemia. ¿Por qué? Porque ya teníamos una pandemia. La violencia de género impacta a tal nivel en el mundo, más del 30% de la población mundial está sufriendo violencia. Por lo tanto, es violencia. Es una pandemia y es un gran número de mujeres muertas sin estar en una guerra. Entonces también la violencia de género se ha equiparado a una pandemia. Estamos viviendo en este momento nosotras las mujeres, 2 pandemias. La pandemia por la violencia de género y la pandemia que se vive durante el COVID-19. Además, ha quedado demostrado que este confinamiento de las mujeres en su casa ha sido sumamente grave. Resulta que la mujer está siendo atacada en el lugar en donde se suponía debería gozar de toda la tranquilidad y todo lo mejor del mundo en su casa, de toda esa paz que debe reinar en el hogar, y no es así. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta altos índices de hechos denunciados. Imagínense ustedes, si hay hechos denunciados y todos aquellos que no se han denunciado precisamente por el temor de que a dónde voy a ir si denuncio a este agresor, ¿a dónde me voy a ir? Voy a tener que regresar y a lo mejor ahora me mata. Entonces, es preocupante, por ello el secretario general de la ONU ha hecho un llamado a los líderes mundiales para que tomen atenciones y se tomen acciones ante esta situación tan grave de la violencia que se está viviendo durante el confinamiento. La violencia de género tiene modalidades y tiene tipos. Y muchas veces este desconocimiento
de lo que es la violencia de género nos lleva a tolerarla, porque la violencia que más identificamos pues es la violencia física, esta que deja huellas, que saca sangre, que lastima, pero hay otras violencias como ustedes la ven aquí, como la psicológica, como la patrimonial, como la económica, que no dejan una marca y por lo tanto la persona que está siendo víctima de esta violencia no lo sabe. La violencia sexual es un delito de realización oculta, como ustedes lo han estudiado, y por supuesto tenemos otras modalidades como la violencia en el ámbito familiar, docente, comunidad, institucional y la más grave de todas las violencias, que es la violencia feminicida. Sin embargo, muchas veces ante ese desconocimiento que tenemos, la hemos tolerado por desconocimiento, la hemos tolerado por miedo, la hemos tolerado por vergüenza, porque muchas veces no somos capaces de reconocer que estamos siendo víctimas de violencia y entonces la toleramos por temor a qué vayan a decir nuestras amigas, por temor a qué vayan a decir nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Ese es un error, la violencia no debe ser tolerada. La violencia, en primer lugar, debe ser reconocida. La persona que está sufriendo violencia debe admitirlo como una situación en la cual necesita ayuda. Y sobre todo para los jóvenes. En el tema de la violencia en el noviazgo, es una de las violencias más invisibles que hay porque ustedes como jóvenes no tienen experiencia y si no tienen la confianza de platicar con alguien que les pueda asesorar, afortunadamente la universidad donde están hay un programa de tutorías en donde ustedes pueden acercarse a sus maestros para que les orienten y puedan resolver esa problemática que es una realidad y se conoce también como una violencia invisible, repito, ¿por qué? Porque no se denuncia ante el miedo, el temor y la vergüenza. Bien. Y bueno, ya para ir entrando en tema, yo quise platicar estas situaciones de desigualdad que vivimos, porque pues la realidad es que esta igualdad de la que nos habla la Constitución, pues se ve fracturada por estas situaciones que hemos analizado brevemente, y voy a hablar de manera muy general sobre lo que es la igualdad, la perspectiva de género y la equidad de género. Bien, de manera muy breve me permito mencionar. La igualdad entre mujeres y hombres. Todas las personas gozan de los mismos derechos sin importar su sexo o género. El Estado establecerá las acciones necesarias que garanticen a las mujeres la erradicación de la violencia y el acceso a las mismas oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Bien, esta igualdad está consagrada en el artículo 4 constitucional, que establece que mujeres y hombres somos iguales. Sin embargo, esta igualdad legal consagrada en un documento se opone a una desigualdad real, que es la que vivimos las mujeres en este país. En el año de 1974, por primera vez, la Constitución mexicana estableció que mujeres y hombres éramos iguales. Pero esta igualdad aún no se ha logrado en su totalidad. Hay un largo camino que recorrer en la búsqueda de esta igualdad y todos estamos comprometidos en la búsqueda de la misma, en la búsqueda de la eliminación de la violencia, en la búsqueda de la eliminación de la discriminación. Muchas veces hemos escuchado cómo dicen que los problemas de la mujer son asuntos de mujeres. Y esto no es así. Porque ustedes seguramente en casa tienen mamá, hermana, tienen una novia, tienen una amiga. Entonces, el tema de la violencia a las mujeres no es ajeno a ustedes. Si una mujer cercana a ustedes está siendo violentada, el tema le debe ocupar también a ustedes. Deben dejar de ser observadores pasivos para participar activamente en ayudar a que esta persona salga de ese ciclo de violencia. Esta igualdad, entonces, todavía le falta mucho para que sea una completa realidad. Que nos congratulamos de esta igualdad consagrada en la ley, por supuesto, hemos alcanzado disposiciones normativas, hemos alcanzado documentos que hablen de estas igualdades. Hay una ley general de acceso a la igualdad, sí, sí la hay. Nos congratulamos de ella, pero todavía falta camino por andar, todavía falta
mucho por hacer. Y mientras, pues vamos a trabajar con estas igualdades que tenemos y que el documento y que las acciones lleguen a esa realidad. Aquí les pongo unos ejemplos bien claros de la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano y una condición indispensable para lograr el desarrollo y la reducción de la pobreza. Y aquí les dejo unas imágenes, miren, esta imagen que está aquí, que marca la realidad que vivimos las mujeres. Para acceder a un puesto, para acceder a un cargo, está un hombre que va muy listo con sus portafolios a acceder a este cargo y acaba una mujer que tiene a cargo a sus hijos, los quehaceres del hogar y todo lo que implica la realidad que vivimos las mujeres en estas dobles o triples jornadas que realizamos a veces muchas mujeres en el mundo, no tan solo en este país. La discriminación y el ejercicio de la violencia basada en género son aspectos que aún existen en múltiples sociedades, afectando a niñas, jóvenes y mujeres. Es decir, esta es una situación. No es algo que acontece en una comunidad lejana, como siempre dicen, no, pues en la sierra, no. Esta situación acontece en todos los niveles, en todos los sectores y en cualquier lugar de Veracruz, de México o del mundo. No es propia de un tiempo, de una época o de un lugar. Ha acontecido por mucho tiempo. Repito, sí hemos avanzado, claro. Hemos tenido conquistas, sí, por supuesto. Hoy en la mañana teníamos una plática en donde diferentes mujeres platicaban de los aspectos de su vida en el ámbito de la profesión que ejercen como líderes. Y mi compañera notaria hablaba del notariado. El notariado es una institución que existe y que precisamente Veracruz es la cuna del notariado latino, ya que en 1521, por primera vez, don Diego de Godoy, el escribano de Cortés, levantó el acta de la fundación de la Villarrica de la Veracruz, es decir, el primer ayuntamiento de la América continental, Veracruz. Eso fue en 1521. Pasaron muchos siglos y fíjense que apenas hace 5 décadas que en México las mujeres accedimos al puesto a ser notaria. La ley no lo prohibía, pero no podíamos acceder a él. En España sí se prohibía, era un puesto para hombres. ¿Sí? Entonces, cuestiones como estas y estas desigualdades son las que hemos tenido que vivir y muchas veces, repito, se cuestionan o nos dicen que estamos locas cuando hacemos estos planteamientos. Esta es una realidad. En 1521 se fundó la Villarrica de la Veracruz y se instituyó el notariado latino. Y es hasta hace aproximadamente 5 décadas. Después de 5 siglos de la fundación, tenemos apenas 5 décadas. El retraso es histórico. Agradecemos a las mujeres que lucharon por esos derechos, dando una importante, ganando esta batalla por la igualdad de género en el estado de Veracruz, doña Ninfa Namorado, de Leo de Namorado, y a nivel de la Ciudad de México, la señora ministra, secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue la primera mujer notaria en la Ciudad de México. Actualmente, el estado de Veracruz tiene aproximadamente 300 notarios y solo 72 somos mujeres. En la Ciudad de México son aproximadamente 250 notarios y solamente 14 son mujeres. La igualdad, entonces, todavía le falta mucho para que llegue a ser una realidad tan solo en este contexto. Tan solo en este contexto, porque si entramos al Poder Judicial, igual vemos que el número de jueces ante las juezas es diferente, igual de magistrados y magistradas, y ni qué decir de ministros y ministras. Afortunadamente, la paridad de género en el sistema, en el Poder Legislativo, pues sí es una realidad, allí sí estamos 50-50, con los comentarios que omitiré. Bien, en cuanto a la equidad, fíjense que muchas veces como que confundimos lo que es la equidad y la igualdad y consideramos como que es lo mismo, pero no. Vean ustedes que aquí les pongo un claro ejemplo de igualdad. Aquí, todos los niños que están aquí tienen un banco. Eso es igualdad.
Pero a veces la igualdad no es la que va a resolver la situación, sino la equidad. La equidad son las herramientas, son los mecanismos que nos permiten identificar las diferencias que hay para poder resolver las desigualdades. Y aquí tenemos un claro ejemplo de equidad. Este niño evidentemente no necesitaba un banco. Él necesita uno solo y el más pequeño necesita dos. Es decir, se atendió a las desigualdades y en esas desigualdades se pudo resolver con equidad para lograr la igualdad. Como lo dijo la doctora Ana Brisa, yo presido el Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género. Y si bien ya existían recomendaciones de ONU para dejar de utilizar el término equidad y sustituirlo por igualdad en varios contextos, ¿por qué decidimos utilizar equidad? Decidimos utilizar equidad porque la equidad, con un enfoque de equidad, vamos a lograr siempre la igualdad. Es decir, ponderando como tenemos aquí, a través de los mecanismos, a través de las herramientas, identificar las diferencias. De esta manera, identificando las diferencias que hay entre mujeres y hombres, vamos a lograr la igualdad. Identificando que mujeres y hombres no somos iguales, biológicamente somos distintos, pero que merecemos las mismas oportunidades. Eso va a ser a través de la equidad. Y vamos llegando al tema que nos ocupa, la perspectiva de género. Yo les tengo aquí unos lentes y ahora me voy a referir. Primero voy a decirles que de acuerdo a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Y les pongo estas gafas aquí porque, como les dije antes, cuando platicamos de estos temas, es difícil llegar a un acuerdo. Hay muchas ideas y son diferentes a veces. Es difícil coincidir como coincidimos la doctora Ana Brisa y yo en los ideales del feminismo, en la lucha por la defensa de los derechos de la mujer, en este reconocimiento que debe hacerse a quienes nos han antecedido, pero sobre todo también reconocer que si hemos alcanzado la igualdad legal, nos falta mucho para alcanzar la igualdad real. Entonces, es difícil, no es imposible, cuando nos encontramos entre nosotras, nos abrazamos en la sororidad, porque realmente debemos trabajar unidas en esta búsqueda de la igualdad. ¿Y por qué ponemos los lentes? Porque seguramente aquí nos están escuchando chicos y chicas, hombres y mujeres. Y la visión de un hombre va a ser distinta a la de una mujer, claro, por supuesto. Entonces, la metáfora de estos lentes que están aquí es que para que ustedes, los varones, los hombres, nos entiendan esta situación que estamos viviendo, esta situación asimétrica, esta situación tan diferenciada que hemos vivido, pues es que tendrían que ver con unos lentes, con un enfoque de género. Es decir, tendrían que ver desde esta perspectiva, desde este punto de vista, cómo pensamos, cómo vemos las mujeres. Entonces, metafóricamente, esos lentes implican esta invitación a que veamos en un ámbito de cómo están viendo las mujeres, qué ven las mujeres. Es difícil, ¿verdad? Como que es muy difícil, pero creo que no es imposible. No es imposible por lo que les decía, no es imposible porque ustedes tienen mamá, ustedes tienen hermana, ustedes tienen una novia, una abuelita, una tía, una madrina, una mujer seguramente hay en su vida. Entonces, este problema de las mujeres no debe ser lejano, no debe ser
solo de mujeres. Los hombres deben participar activamente, hacerlo con compromiso, dejar de ser observadores pasivos. Cuando vemos un problema en la calle, pues lo que hacemos es tomar el teléfono, filmar de una forma, compartir en redes. Si a alguien se le está llevando he visto algunos ejercicios donde están haciendo como que se llevan a una chica, porque es lo que realmente pasa. Si se llevan a alguien o le están pegando a alguien, pues todo el mundo tiene miedo y nadie se quiere meter. Y eso yo lo entiendo. Tenemos miedo, tal vez a mí me daría miedo, no lo sé. Si son 3 o 4 y yo sola, pues me van a golpear a mí también, ¿no? Pero ¿qué sí puedo hacer? Oye, pues puedo llamar al 911. Eso sí lo puedo hacer, reportarlo. No tengo que meterme. Si tengo miedo y que lo entiendo, que privilegien su vida, su seguridad, yo lo entiendo, pero pudiéramos llamar a 911 y ayudar a esta persona, si es nuestra amiga, si es nuestra hermana, si es nuestra mamá, si es nuestra tía, y estamos viendo que está siendo violentada, ¿por qué no decirle lo que estamos mirando? La víctima muchas veces ni siquiera sabe que está siendo violentada. Hay que dejar de ser observadores pasivos, hay que participar activamente en la eliminación de la violencia. Bien. En esta perspectiva de género, entonces, seguimos, vemos que no es lo mismo sexo que género. Y de aquí partimos. El sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas de los seres humanos. Son características con las que se nace. Son universales e inmodificables. Es decir, nacemos mujeres, nacemos hombres, sin entrar, yo aquí no entré, con mucho respeto lo digo, solamente estoy refiriendo a mujer y al hombre. Sabemos que hay otras ideologías, que hay otras identidades, pero en este momento yo solamente me estoy refiriendo con mucho respeto, no estoy excluyendo, no estoy discriminando, aclaro, pero solamente estoy aclarando que me estoy refiriendo al sexo, al mujer y hombre. Perdón, sin discriminar. Bien. Ustedes ven aquí la primera imagen. En la primera imagen, ustedes ven un bebé. No sabemos ese bebé cuál es su sexo. No sabemos si es un niño, si es una niña. Pero la sociedad, y de hablar de la sociedad es la gente, ¿verdad? Porque la gente es sociedad, ya les dio el género. Ya dijo que la niña es la que está de rosadito, que tiene un moñito. Y el niño es el que está de azul y que nunca va a tener un moñito, ¿verdad? Entonces, vean, aquí tenemos las características del sexo. Y aquí tenemos el género. ¿Sí? Y seguimos avanzando acá. El género, entonces, es el conjunto de ideas, comportamientos y atribuciones que una sociedad considera apropiados para cada sexo. Se entiende por género la construcción social y cultural que define las diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres o de mujeres. Vean ustedes aquí esta imagen que yo les pongo. Esta imagen que les dejé acá, pues evidentemente no concuerda con lo que la sociedad espera de un niño o de una niña. Porque el niño tiene que jugar con el avioncito, con el carrito, y la niña con las muñequitas. Eso es género. Es lo que la sociedad espera de nosotros. Es decir, cuando nosotros vemos a un niño, pues me platicaba una vez una amiga que a su niño le gustaba esta muñequita Dora, y que su esposo estaba furioso, histérico, porque ella le quería comprar la muñequita de Dora la Exploradora. Seguramente, Ana Brisa, tú que tienes hijos más pequeños, sabes cuál es. Mi hija tiene 31 años y no, yo creo que los Picapiedra todavía vivían cuando era pequeña ella, ¿no? Entonces, fíjate que decía, no, pues mi hijo le gustaba mucho Dora la Exploradora y yo le quería comprar, y mi esposo
¿no? Puso el grito en el cielo, casi me promueve el divorcio, ¿no? Y lo que tuvo que hacer, porque pues ella también quería complacer a su hijo, a él le gustaba ese muñequito, o sea, ¿dónde está prohibido que él tenga esa muñequita? Entonces tuvo que comprarle todo el paquete para que viniera incluida Dora. ¿Por qué? Porque socioculturalmente, pues está prohibido que el niño tuviera esa muñequita. Y esto, repito, son las ideas que tenemos por una construcción social y cultural. Pero que, bueno, pues aquí tenemos más características, perdón. Entonces aquí llegamos a los roles y estereotipos. ¿Qué es lo que se espera de una mujer? ¿Qué es lo que se espera de un hombre? Pues la mujer, ¿verdad? Se espera que sea una buena ama de casa, que sepa lavar, que sepa planchar, que sea frágil, que sea sumisa, que sea dulce, que sea abnegada, que sea una buena madre. Hasta dicen, ¿no? Que tenemos instinto, como si fuéramos un animalito. Y por su parte, los hombres, es fuertes, dominantes, valientes, independientes, rudo, es audaz. Y pues obviamente lo dibujamos aquí como que está hecho para el deporte, ¿no? El fútbol es para hombres, las actividades de la casa son para las mujeres, el hombre es un proveedor, la mujer debe quedarse en su casa. Inclusive la ley muchas veces ha sido en este sentido discriminatorio. Vemos resoluciones de la Corte en donde se establece ahora que la custodia puede ser igualmente para la mujer o para el hombre, cuando anteriormente la ley resolvía que la custodia la tenía preferentemente la mujer porque era quien se encargaba de cuidar el hogar y de las tareas que incumben a la casa, ¿no? Hoy la Corte ha emitido criterios vanguardistas en los que dice que no, que estos roles competen tanto al hombre como a la mujer, que no necesariamente una mujer es quien debe estar en la casa, porque tener este criterio es discriminatorio y tantos otros que vamos a tratar algunos ahora. Bien. Pero ¿para qué sirve la perspectiva de género? Es un punto de vista que sirve para mirar, para analizar alguna situación desde la perspectiva de género que permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida que no está naturalmente determinada. Esta perspectiva ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre seres humanos. Lo que les decía, nosotros entonces tenemos esta idea que ha sido concebida como un rol, como un estereotipo. Inclusive hay algo todavía que se los voy a comentar con mucha pena, pero así es. A mí me ha tocado escuchar a personas que dicen que las mujeres nacimos para sufrir. Esa es una idea que se tiene de los roles de la mujer, que la mujer tiene que aguantar. ¿Y por qué tiene que aguantar? Porque el hombre es proveedor, porque el hombre le da una casa, le da sustento, mantiene a sus hijos, paga la escuela. Por eso, creo que no, creo que no. Esas ideas tienen que cambiar, debemos avanzar y debemos caminar hacia un futuro en el cual, hacia un mundo, perdón, en el cual estas ideas dejen de estar en la mente de muchas mujeres y muchos hombres. Y no tan viejos, también en jóvenes. Porque cuando hemos dado pláticas de violencia de género, cuando acudíamos a las escuelas, muchas veces los jóvenes se acercaron a mí al hablar de las, perdón, al hablar en la tabla de los delitos que hay, que se cometen en el violentómetro,
y hablábamos de todos los delitos que están contemplados ahí, todas las acciones y actos en contra de las mujeres. Alguna vez se acercó un chico y me dijo, qué pena, yo no sabía que estaba haciendo, que era un agresor y que estaba violentando a mi novia, porque no sabía que revisarle el teléfono o jalonearla, para mí era un juego, no sabía que era una agresión. Entonces, muchas veces vivimos esta situación de violencia, pero no la sabemos, la estamos repitiendo porque la vimos en casa. Tenemos que cambiar. ¿Cómo se va a cambiar esto? Precisamente con acciones como la perspectiva de género. ¿Para qué sirve la perspectiva de género entonces? Es el empleo de esta expectativa que plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres mediante acciones como retribución equitativa de las actividades entre los sexos en las esferas de lo público y lo privado, tanto en casa como en la vida pública, como en la oficina. Debe haber una redistribución equitativa, una justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas. En esta época, durante el confinamiento por el COVID, la mujer ha tenido un retroceso de una década. CEPAL advierte que las mujeres estamos retrocediendo en las conquistas laborales que habíamos alcanzado porque volvimos a la casa, porque volvimos a ser las cuidadoras de los padres, de los enfermos, de los adultos y de los hijos, y hemos perdido esa oportunidad laboral que nos había permitido avanzar. ¿Y esto por qué? Por no estar cumpliendo con esta perspectiva de género y ser quien se tenga que quedar en casa. La modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que producen la desigualdad y el fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres. Para eso nos sirve la perspectiva de género. Maestra, no sé cómo voy con el tiempo porque no sé cómo voy. Impecable, doctora. Usted Muy continúa. bien, muy bien. Perdón. Bien. La importancia de la aplicación de la perspectiva de género radica en las posibilidades que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarla. Además, es necesario entender que la perspectiva de género, mejora la vida de las personas, de las sociedades y de los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos, es decir, no se limita solamente a las políticas focalizadas a favor de las mujeres. Por ejemplo, la incorporación de la perspectiva de género en medicina ha permitido entender que los síntomas de ciertas enfermedades o los efectos secundarios de algunos medicamentos son diferentes en hombres y en mujeres. Al igual que en la medicina, la incorporación de la perspectiva de género permite mejorar el desarrollo científico, tecnológico, urbano. Es decir, sus beneficios van mucho más allá de la esfera política. Estos son beneficios que tiene la perspectiva de género. Y por supuesto, quiero entrar al tema de los jóvenes y sobre todo de la perspectiva de género en el derecho, pero antes quiero platicar esto también. La transversalización de la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique y se trate de legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que la de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales. De manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es la integración y conseguir la igualdad de género. La transversalización del enfoque de género no consiste en añadir un componente femenino y un componente de igualdad entre los géneros a una actividad existente. Hace unos días estaba yo en una charla
y comentaban cómo en algunas disposiciones normativas y en algunas instituciones, con el afán de incluir esta perspectiva de género, que además, como vamos a ver más adelante, es una disposición de carácter obligatorio. Hoy a muchos no les gusta hablar de la perspectiva de género, pero es que no es que les guste, es que se tiene que hacer, porque hay recomendaciones de organismos internacionales que mandatan la inclusión de la perspectiva de género. Así, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2015 recomendó al Estado mexicano incluir la perspectiva de género en las leyes que se promulguen en este país, así como modificar aquellas en las cuales hay diferentes tratos discriminatorios. Y entonces, algo que se debe hacer es incluirlo de manera correcta. En este caso que yo les comentaba es que lo único que habían hecho era incluir las y los. Y no se trata de esto, ¿no? Sino la visión de las mujeres, la problemática que viven las mujeres, analizar esto es lo que corresponde a la perspectiva de género, no solamente agregarle una palabra de las y los, mujeres y hombres, sino trabajar de manera activa. Esa es la transformación por medio de la integración, de una manera correcta, de una manera adecuada. Aquí me permito analizar este tema, que es una resolución de la Suprema Corte, de la segunda sala, en el cual me voy a permitir leer el rubro. Ofrecimiento de trabajo, aun cuando se considere de buena fe, no debe tomarse en cuenta para la distribución de las cargas probatorias cuando el despido se da durante el periodo de embarazo de la trabajadora, al constituir un tema que obliga a juzgar con perspectiva de género. En este caso, no sé si lo recuerden ustedes, es un tema muy sonado de la Suprema Corte de Justicia, en donde se resolvió un asunto, y es que les decía, hoy los jueces, las juezas, están obligados a juzgar con perspectiva de género, pero también los legisladores deben de incluir la perspectiva de género. Lamentablemente, pues, la realidad es que muchos legisladores apenas si saben poner su nombre y lo único que saben es firmar, ¿verdad? Entonces, pues ante esa situación, pues tenemos graves problemas, pero esa es otra historia. Entonces, en el año 2017, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió este asunto en el cual una mujer fue despedida y ella alegaba que había sido despedida por estar embarazada. Evidentemente el asunto se conoció en varias instancias, se alegaba que ella había firmado una renuncia y la realidad es que una forma discriminatoria que existe y que conocemos, ¿va? Es que muchas personas cuando ingresan a laborar, ingresan con su solicitud firmada, pero también en otro documento firman la renuncia. Y entonces, pues esto es una realidad que se está viviendo, que se vive y que es una práctica inadecuada, discriminatoria, pero que finalmente se da. Entonces, en ese contexto, esta mujer decía o alegó que el despido era por estar embarazada. Se recomendó en este caso por la Suprema Corte, y aquí lo vemos, que esta mujer embarazada debía ser su caso atendido con perspectiva de género. ¿Por qué? Primero, porque es una mujer y por su situación de embarazo. Entonces, lo que la Corte nos dice aquí es que muchos casos se suscitan de esta manera, coincidentemente cuando las mujeres están embarazadas. ¿Qué recomendó en este caso? Recomendó la perspectiva de género, que el juez y que los juzgadores analicen cada caso desde un enfoque tomando en cuenta la situación en particular de las mujeres. Este otro caso es un asunto que sucedió en el Estado de México, en el cual una mujer vive con un hombre violento, agresivo, muchos años de matrimonio, 17, 6 hijos, y de repente este hombre desaparece, no saben nada de él, lo buscan,
Hasta que un día las hermanas pues la van a ver y ella ya no puede y les confiesa que sí, que ella lo privó de la vida. Porque sí es encontrado después, tiempo después, estrangulado, pero pues no sabían quién o cómo, ¿no? Llega la policía, la detiene, obviamente le dictan por malprisión, la sujetan a un proceso, la condenan y ella, al promover el amparo, pues hace valer muchas violaciones, inclusive como la detención, ya tenía mucho tiempo, la forma en que la detuvieron, se repuso el procedimiento en varias formas, pero un tema que ocupa aquí sobre todo es juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta que esta mujer era continuamente violentada, que esta mujer, el hombre la humillaba, la ofendía, la golpeaba, golpeaba a sus hijos y abusaba sexualmente de ella porque aun cuando fuera su esposo, ella tiene derecho o tenía derecho a negarse a tener una vida sexual con él o relaciones sexuales con él si no quisiera. Entonces, todas estas circunstancias no fueron tomadas en cuenta y este asunto lo conoció la Corte y resolvió precisamente que se debía atender este asunto con perspectiva de género, porque esta mujer sí había cometido un delito, que tenía muchas, para quien no está a favor de este tema, pues dirá, ¿por qué no se fue? Pero la Corte analiza aquí la situación de la violencia que ella vivía y el síndrome de la mujer maltratada en la cual ella ya no sabía qué pensar, qué hacer o qué decidir. La afectación psicológica que esta mujer tenía era tan grave y fue tan grave que la llevó a tomar una decisión terrible, tal vez equivocada, muy grave, muy peligrosa, pero estaba muy afectada por la violencia que vivía constantemente. Y esas son las razones que se deben tomar en cuenta antes de juzgar y condenarla, la perspectiva de género. ¿Qué estaba viviendo esta mujer? ¿Cómo estaba siendo tratada? Que la llevó a tomar esta determinación tan terrible como privar de la vida a otro ser humano. Esto es perspectiva de género y es un tema que nos debe ocupar a todos y a todas y sobre todo para los estudiantes. Los estudiantes hoy tienen un compromiso. Hay un futuro para ustedes, una realidad que, como les hemos dicho, tiene muchos años esta búsqueda de la igualdad. ¿Cómo pueden sumarse los jóvenes? El trabajo con jóvenes enfocado desde una perspectiva de género no es algo habitual. Sin embargo, es importante trabajar esta temática si se quiere lograr una igualdad real entre mujeres y hombres en nuestra sociedad. Encontramos la siguiente experiencia. Se trata de la elaboración de materiales bajo el nombre de prevención de la violencia y lucha contra la exclusión desde la adolescencia, que es el resultado de las investigaciones realizadas por el equipo de la psicología preventiva de la Universidad Complutense, dirigido por la catedrática María José Díaz Aguado. No se trata de un trabajo exclusivo sobre la perspectiva de género, sino de un trabajo global sobre la violencia, donde quedaría incluido como un apartado trabajar con los jóvenes la violencia de género. Y en este sentido, pues este es el llamado, estimados alumnos, amigos, amigas, que ustedes como jóvenes se comprometan a trabajar en estas desigualdades, en este mundo en el cual las mujeres hemos estado históricamente sometidas a un patriarcado, en el cual la sociedad considera que eso es lo correcto, porque las mujeres nacimos para obedecer y que el hombre es el proveedor, que nosotras somos las que estamos destinadas a estar en la casa, a atender a los hijos. Hoy está demostrado que no, que mujeres y hombres merecemos las mismas oportunidades. La igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones. Eso es lo que merecemos y es a donde vamos a lograr si los jóvenes como ustedes se comprometen hoy y reconocen que tenemos los mismos derechos. Que el camino a la igualdad aún es muy largo,
y que está lleno de espinas, pero que seguramente con el apoyo de todos y todas, muy pronto lo vamos a alcanzar. Pues muchísimas gracias, esto es todo por mi parte, ha sido un verdadero placer platicar esta tarde con ustedes. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. Pues sí, les pido a quienes tienen interés de participar, ya sea de levantar la manita o eh, ponerme sus preguntas en el chat y yo con mucho gusto las iré leyendo. Le voy a dar la palabra a Iracema García, quien desde un punto muy inicial de la charla solicitó participación y les iré dando la voz conforme la vayan pidiendo. Por favor, Iracema. Gracias, doctora. Sí, bueno, usted habló acerca de los avances que se han tenido, por ejemplo, en las legislaciones, que sí ha habido un progreso, pero yo quería hablar sobre la figura del feminicidio. ¿Usted tiene alguna, no sé, algún dato o una estadística que se haya habido alguna diferencia desde que tipificaron el homicidio de mujeres como feminicidio hasta la fecha, o empeoró, mejoró o se mantuvo? Lamentablemente, ¿qué quisiera yo, verdad? Decir que las situaciones han mejorado, es decir, mejorar es que disminuya, pero lamentablemente no tenemos ninguna referencia en cuanto a la disminución. Por el contrario, México y Veracruz es uno de los estados más violentos. México está dentro de los principales países más violentos a nivel Latinoamérica. Y bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente creo que la educación va a influir muchísimo. Educar y reeducar es un factor importante para disminuir este grave flagelo que afecta al 34% de la humanidad. Tan es así que se considera, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud estima que es otra pandemia, el feminicidio, por el gran número de mujeres que han muerto a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias, Iracema. JN, por favor. Sí, hola, gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es a la doctora, que es qué opina sobre la carga política e ideológica que tienen los movimientos feministas actuales. Esos están en contra de muchas cuestiones. Entre una de estas puede ser la económica. Perdón, es que no escuché la pregunta bien y está avanzando. Perdón, no te escuché. No fue sí, muy claro. ¿qué opinaba sobre la carga económica o política ideológica que tienen los movimientos feministas teóricamente? Es decir, desde los manifiestos feministas que tienen, que están en contra de estructuras económicas como el capitalismo y teniendo conceptos como el heterocapitalismo patriarcal. ¿Eso qué significa? Mira, para empezar estás generalizando, ¿no? No todos los movimientos feministas tienen esas ideas. Hay que considerar que el feminismo se divide en diversas olas y hay diversas clasificaciones dentro del feminismo. En lo particular, los ideales del feminismo que comparte tu servidora no están en contra de los ideales ¿de qué dijiste? ¿De la política o de qué? Es que no fue muy claro. Del heterocapitalismo patriarcal. Y cito directamente del manifiesto del 8M del 2021. Ok. Entonces, mira, repito, hay distintos grupos dentro del feminismo. En lo particular, yo estoy a favor de la inclusión, del respeto de las ideas diferentes. ¿Sí? No estoy a favor, no critico, estas agresiones que muchas veces hemos visto, que es difícil entender, que es difícil aceptar. No las haría, no rompería nada, no afectaría nada, pero ¿cómo puede reaccionar una persona a la que le mataron su hija y que nadie la atiende? ¿Cómo puede reaccionar una persona que está buscando a su familiar y que no le hacen caso? Son distintas formas de pensar, son distintos conceptos. Respeto las ideas diferentes, como lo he insistido muchísimo. No debemos entrar en una polémica, lo insisto, lo digo siempre al inicio, lo repito ahora, porque no vamos a llegar a acuerdos. Respetar las ideas diferentes es un punto de partida,
y buscar cómo estas discusiones y estas diferencias nos lleven a un punto de acuerdo en lugar de tener discusiones ociosas que no nos llevan a nada y que nos siguen teniendo como hasta hoy, en el año 2021, en el siglo XIX, buscando la igualdad que aún no logramos alcanzar. Creo que hay mucho que trabajar respetando las ideas diferentes. Muchas gracias, doctora. Por aquí en el chat, Gala Hernández, muchas gracias por la plática. Ha sido de verdad fructífera y buena. Hace valer los derechos, es importante y hacerlos conocer igual. Yo, abusando del uso del micrófono, pues sí, pues primero agradecerle a la doctora Cobos esta plática que efectivamente ha sido pues muy ilustrativa, muy estructurada, muy pedagógica, lo cual siempre se agradece en un tema que es particularmente sensible. Que tiene muchas visiones, tiene muchas aristas, hay mucho que hablar acerca de la perspectiva de género. Hay otra rama que bien explica la doctora Cobos, que son los derechos sexuales y reproductivos, que es otra rama y que tiene que ver con otras temáticas. Y no podemos meter en un mismo saco todas estas posturas. Y cuando se habla de feminismo, pues siempre hay que preguntar qué feminismo. O sea, ¿cuál? Porque filosóficamente hay diversas escuelas que hablan sobre feminismo y que no todas atienden a cuestiones reivindicatorias. Entonces, en ese sentido, siempre es bueno preguntar, como bien dice la doctora, no podemos generalizar y no podemos meter en una misma bolsa todo un complejo de realidades, incluso de carácter teórico y filosófico. Entiendo, sí, que los movimientos actuales tienen una rama reivindicatoria muy marcada, pero me gustaría quizá dirigirme a las mujeres, a las estudiantes y a las profesoras anáhuac, es decir, una realidad muy particular, muy específica de mujeres que pueden asistir a una educación superior de carácter privado. Y entonces, en ese sentido, creo que el fin último de todos esos movimientos filosóficos es dejar de pensar en el género en el fondo. Hace una semana me preguntaba a alguien de comunicación institucional, bueno, ¿y qué mensaje le darías a las mujeres anáhuac? Y yo contesté, pues eso, que dejen de pensar en el género, pero creo que debía yo contextualizarlo. En última instancia, lo que se busca con todos estos movimientos es efectivamente que dejemos de pensar en el género y trascendamos a pensar en personas. Cómo respondemos profesionalmente las personas, con independencia de si son hombres o mujeres, cómo debemos generar los acuerdos familiares, con independencia de que seamos hombres o mujeres, y cómo debemos tomar las decisiones, responsabilizarnos y llegar a la autosuficiencia con independencia de que seamos hombres o mujeres, sino cómo tomamos estas decisiones las personas. Y entiendo que este planteamiento no puede ser una realidad en todas las realidades de México. O sea, no podemos hablar de estas cuestiones en el ámbito de las mujeres indígenas, en el ámbito de las mujeres que no alcanzan una educación, ya no digo superior, o sea, una educación básica o media básica. Evidentemente, eso es un prisma de realidades que no correspondería con una reflexión de esta naturaleza. Y por eso, acotando el ámbito al que me estoy dirigiendo, creo que el consejo un poco es pues dejemos de pensar en el género y atendamos las realidades que como personas debemos enfrentar. Y planteado así, no es que se simplifique, por el contrario, creo que de hecho el problema o el reto puede ser incluso mayor, porque las mujeres también deberemos atender a que hay una serie de prerrogativas que pues deberán ser eliminadas de nuestro quehacer cotidiano porque pues habría que pensar entonces como personas. Y con esto no quiero decir que haya que perder los privilegios, no los privilegios, las prerrogativas derivadas de la maternidad, en fin, o sea, solamente quiero poner sobre la mesa que habría que empezar a cuestionarse o hablar en términos de personas y no de género.
Y vuelvo a insistir para que por favor no se saque de contexto lo que estoy comunicando, que me estoy dirigiendo a un público muy particular con características muy especiales de mujeres que tienen acceso a una educación superior de carácter privado en México, que es un ámbito muy pequeñito de la realidad de las mujeres en México. Doctora, no sé si haya alguien más. Fíjate, doctora Ana Brisa, tengo aquí un dato de la UNESCO, en esto que comentabas, 16 millones de niñas nunca irá a la escuela. O sea, Y las mujeres representan las 2/3 partes de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de alfabetización. A nivel mundial, en base a datos de ONU Mujeres, las mujeres solo ganan 77 céntimos, por cada dólar que ganan los hombres. Además, la brecha de salarial aumenta en el caso de las mujeres que tienen hijos. Sí, de hecho, hoy por la mañana en otro foro comentaba yo una cifra extraído de CEPALSTAT, que es el órgano estadístico de la CEPAL, que atiende métricas exclusivas para América Latina, y una de ellas era muy reveladora, ¿no? Que era o sea, ¿qué pasa después de la universidad con las mujeres en América Latina? ¿No? Porque, bueno, ya llegas a estudiar, finalmente te gradúas, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay para las mujeres una vez que se gradúan de la universidad? Bueno, para empezar, Cepalstat señala que las mujeres o más bien, las personas que se dedican o que reciben un salario, eh, eh, digamos, por trabajar, en ese sentido, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, las mujeres participamos, prácticamente duplicamos respecto de los hombres el trabajo no remunerado. Trabajamos más, pero ganamos menos, porque evidentemente el trabajo en el hogar es trabajo, no remunerado, pero es trabajo. Y relacionado con esta estadística estaba aquella de las mujeres que optan por dedicarse al hogar a tiempo completo, y en eso lo cuadruplicamos. Somos contundentemente más mujeres quienes optamos por permanecer en trabajo en casa. Y nuevamente superando los estereotipos y no generando esta crítica de que pues es seguramente porque todas son unas flojas que se quieren quedar en casa, porque bueno, yo no conozco a ninguna mujer que catalogue el trabajo de casa como un trabajo leve, por el contrario, me parece que es un trabajo extraordinariamente pesado, poco reconocido y que se nota justo cuando no lo haces. Sin embargo, efectivamente aquí la reflexión más bien sería si en todos los casos esas mujeres que optaron cuando pudieron optar, porque no todas pueden, para quedarse trabajando 100% en casa, lo hicieron efectivamente teniendo una decisión libre y consciente. Y cuando esa decisión se basó en presiones culturales y sociales o incluso familiares. Y no es fácil hacer esta reflexión porque normalmente son mujeres que han tenido cierta educación, muchas de ellas incluso profesionistas, que ellas creen que efectivamente fue una decisión que tomaron ellas. Cuando es una decisión consciente, vamos, me parece igual de respetable que aquella que optó por 10 doctorados y ser directora de un banco, ¿no? Pero ¿hasta qué punto efectivamente esa decisión fue una decisión consciente de no integrarse a la población económicamente activa? Y yo creo que en ese sentido hay muchos estudios, desde luego, ¿eh? O sea, esto no se descubre, o sea, no estoy descubriendo ningún hilo negro. Hay muchos estudios de carácter psicológico, social, económico, que, digamos, intentan dilucidar las causas por las cuales en sociedades particularmente conservadoras, pues las mujeres optan por el trabajo 100% en casa. Y más bien aquí es poner sobre la mesa un ejercicio de reflexión. O sea, invitar a las estudiantes y también a los estudiantes, porque esta reflexión la construimos entre hombres y mujeres, y por eso me emociona mucho que estén presentes hombres, sobre hasta qué punto esta decisión de familia se hace pensando en el género
y no pensando como personas con independencia del género. Es solamente una invitación a la reflexión sobre cuestiones que, reitero, pues son muy complicadas. Y ya ni metemos el componente, doctora Cobos, de todas las otras identidades que existen, porque entonces, bueno, ya no acabamos. Así, no, por eso lo dije, no estoy discriminando, simple y sencillamente vamos a abordar estos dos temas, con mucho respeto por las ideas diferentes. Sí, desde luego. Pues no sé si haya alguien más que quisiera participar, hacer una pregunta, o si hemos dejado más claras las preguntas que hay que hacerse, porque respuestas, pues la verdad es que yo confío en que podamos ir construyéndolas todas y todos. Muchas gracias. Yo aquí el comentario quedó muy claro, muchas gracias. La verdad que para nosotras quienes estamos a favor del feminismo y de la defensa de los derechos de la mujer, lo hacemos convencidas y tomando la voz de aquellas mujeres que no son escuchadas, de aquellas mujeres que son ignoradas, de aquellas mujeres que aunque se atreven a hablar y que van a la fiscalía, las rechazan como una realidad independientemente de cualquier situación que por la que está allí, de juzgar o prejuzgar que si estuvo 10 o 20 años golpeada, ¿por qué hoy les ocurrió esto? ¿Por qué hoy se le ocurre venir a presentar denuncia? Que son las realidades que debemos tomar en consideración. Esto es lo que está pasando. Una fiscalía que no atiende las denuncias de estas mujeres a pesar de las marcas visibles de la violencia que están en su rostro o en su cuerpo, y ni qué decir de aquellas situaciones de la violencia patrimonial o económica. Esa hay una situación muy difícil que les acepten una denuncia de esta naturaleza. Ante esa realidad es lo que vivimos las activistas y las defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Esa es la realidad que vivimos, es lo que acontece en el quehacer diario de nosotras, quienes estamos al frente de organismos que defendemos los derechos de las mujeres y que por alguna causa hemos asumido este compromiso de ser la voz de otras mujeres. Y generalmente esa causa es porque hemos vivido también la violencia y porque la reconocemos con mucho respeto y con mucha dignidad y sin ninguna vergüenza, porque ser víctima de violencia es una situación que se debe reconocer como lo reconoce una persona que es un ebrio, una persona que es adicto a las drogas. Reconocerlo, aceptarlo y pedir ayuda, que es algo que no tiene por qué dar vergüenza. Porque hoy yo decidí estar aquí, porque me invitaron y con mucho gusto, con mucho honor, con mucho orgullo lo he aceptado. Pero una vez yo viví violencia, una violencia institucional por parte de instituciones de la policía cuando mi esposo fue asesinado y me maltrataron de una forma tan indigna que me hizo pensar y reflexionar sobre las demás mujeres. ¿Qué viven las mujeres ante una situación en la cual son víctimas y son doblemente victimizadas? Y esa tragedia a mí me dejó una enseñanza y me permitió analizar esa situación, ser empática con otras mujeres. Desde entonces, y por ello, decidí defender mujeres, porque lo viví, porque nadie me va a platicar lo mal que la pasan las víctimas de delito, porque nadie me va a decir de qué forma te trata la policía o la fiscalía, porque ya lo viví. Y todo lo que me digan, claro que lo creo. Y lo digo con mucho respeto y sin ninguna pena y sin ninguna vergüenza, porque yo no quise estar en esa situación, porque las circunstancias me llevaron a ella y como dije, yo hoy decidí estar aquí, pero ser víctima yo no quería. Las circunstancias me pusieron en esa situación y las afronto con mucha dignidad y mucho respeto y con mucha solidaridad, sororidad y empatía por quienes están hoy viviendo una situación como la que ya viví. Efectivamente, doctora. Aquí tenemos una pregunta. Muchas gracias por la increíble plática. Tengo un cuestionamiento que no sé si sea posible resolverlo en este espacio, pero siento que es común que las mujeres más jóvenes que estamos viviendo todo este movimiento, así como lo vemos actualmente, nos encontramos con personas de generaciones pasadas con ideas de sus tiempos. Normalmente decidimos rendirnos de explicar por qué creemos en la igualdad y el feminismo. Pero esa es una forma de reaccionar al tema. ¿Cómo podemos dialogar con aquellos que no ven lo que nosotras estamos viviendo? Pues es lo que les decía yo hace un momento, ¿no? Inicié con este comentario. Es un tema difícil, es un tema en el cual
normalmente no llegamos a acuerdos y no digas que estás con una persona de mayor o menor edad, es que hay ideas diferentes. Entonces hay que empezar a crear una plática, empezar a crear un planteamiento en el cual haya propuestas que nos permitan llegar a una solución y no llegar a una controversia. En las diferencias, aún en las diferencias, puede haber alguna opinión que coincida y puede haber coincidencia. Lo que no debemos hacer nunca, y es una recomendación, es abandonar nuestras ideas. Así como nunca debemos abandonar nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestras aspiraciones, tampoco abandonemos nuestras ideas solo porque alguien piensa diferente. Claro, claro, desde luego. Yo creo que la idea no es necesariamente convencer a través del diálogo, sino a través de realidades eh, que pueden ser consideradas incluso disruptivas, pero que finalmente atienden a la posibilidad de mostrar una realidad que es posible y en la que se cree con firmeza, ¿no? Em, entonces, a lo mejor por ahí está el tema de, bueno, o sea, la pregunta es, ¿quiero convencer? O sea, ¿sirve de algo convencer a esto? O más bien yo fluyo y establezco la posibilidad de mostrar que hay otras realidades posibles. ¿Vale la pena? Sí, o sea, a lo mejor, a lo mejor llegamos a la conclusión de que hay foros en los que sí, ¿no? Que vale la pena luchar por convencer, pero a lo mejor hay ocasiones en las que o sea, yo creo que debemos también ser muy selectivos en las batallas que libramos, ¿no? Y con quiénes las libramos. Y quienes tenemos el privilegio de poder estar frente a un aula, pues debemos también tener muy claro que a lo mejor la batalla hay que darla ahí, con argumentos, con conocimiento, con ciencia. Eh, y no buscando imponer, sino efectivamente demostrar que otras realidades son posibles, no solo para el tema del feminismo, sino también para temas como la corrupción, o sea, otras realidades ausentes de corrupción son posibles, otras realidades con paridad y dignidad de género es posible. Entonces, Absolutamente, más bien, absolutamente. yo ahí la recomendación que daría es no se den por vencidas. Total, coincido, coincido. Muy bien. Pues me parece que ya no tenemos ninguna otra participación. Doctora Cobos, la verdad es que siempre es un honor. Desde mi trinchera y con profunda admiración le agradezco su participación. Le haré llegar vía electrónica el, el, el reconocimiento y a esta participación que tuvo en la Universidad de Anáhuac, que espero que sea la primera de muchas otras. E invitar a las alumnas que tengan algún interés por acercarse a estos temas desde una óptica objetiva y científica, que pues también se acerquen a la doctora Cobos o conmigo y con mucho gusto podremos ir construyendo espacios de diálogo y de conocimiento conjunto entre hombres Será y un gran mujeres. placer. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos quienes se conectaron y bueno, sigamos reflexionando, pensando y construyendo juntos. Muchas gracias. Muy buenas Hasta tardes. luego. Muy buena tarde a todos.